Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta serie de conferencias correspondientes a la Semana Nacional de la Biodescodificación por parte de Celio Coach Internacional. Sana tu mente y sanará tu vida. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy particular, muy especial, que es importante tenerlo en cuenta. Cuando entramos al tema de la biodescodificación, cuando queremos entender cómo es que nuestra salud depende de nuestras emociones y cómo es que la alteración de nuestras emociones van a alterar el estado de nuestra salud. El tema que vamos a tener en esta ocasión es cómo el estrés emocional se convierte en enfermedad. Y vamos a ver cuáles son las causas de los conflictos y cómo estos conflictos se convierten en enfermedad. Listo. Comencemos entonces por el principio. Para entender la enfermedad tenemos que entender la causa emocional. Y para poder entender la causa emocional tenemos que entender qué es un conflicto. ¿Por qué? Bueno, desde las explicaciones que dejó el Dr. Reichhammer, que es el creador de la biodescodificación clínica, quiero subrayar, clínica, él establece que un conflicto, una alteración emocional que no tiene solución al momento, va a provocar un desenlace bioquímico natural que va a hacer que el cuerpo y el organismo entero se pongan en estado de defensa en contra de los peligros del exterior provocados por el evento emocional que impacta. Y esto nos sirve para establecer las primeras definiciones que el Dr. Hammer nos da acerca de qué es un conflicto. Vamos a explicar el conflicto desde la explicación que dejó el Dr. Reichhammer y luego lo vamos a traducir a un lenguaje más moderno, a una mente más actual. El Dr. Hammer, en su primera ley biológica, menciona que un conflicto es un evento repentino que llega a ser doloroso y además vivido en soledad. Es decir, puede ser una noticia, puede ser un evento que de pronto impacta, incluso hasta alguien que llega y te dice ¡buh!, te agarra por detrás. No, es algo que no te esperas y por lo tanto es algo repentino, ¿sí? Una noticia repentina. Tú vas al médico y el médico te hace un examen o te manda a hacer estudios de laboratorio. Tú llegas con los exámenes, se los das al médico y él al revisarlos te da la sorpresa y te dice la noticia. Le quedan tantos meses de vida, o usted tiene tal enfermedad, y esa noticia a ti te agarra por sorpresa y te cae como bomba, ¿sí? Eso es un conflicto repentino, y además es doloroso. ¿Por qué? Porque no te lo esperabas y además no es algo que sea muy grato para ti recibir ese tipo de noticias, ¿sí? Otro tipo de eventos que pueden ser repentinos y dolorosos son cuestiones que vivimos día con día, eventos específicos, cuando tienes un enfrentamiento con otra persona que obviamente no estabas preparado para tener ese enfrentamiento, ya sea verbal, una disputa verbal, un conflicto, un contratiempo verbal, cuando entras en una polémica, en una discusión, por ejemplo, con tu pareja, con compañeros de trabajo, con el jefe, o cuando vives una injusticia también se puede tomar como un conflicto, porque es algo que tú no te esperas, vaya, no está en tu agenda, no está planeado, es algo inesperado que llega repentinamente y puede llegar a ser doloroso. A menor o a mayor grado llega a ser doloroso. No importa si es pequeño el dolor que te ocasiona, siempre y cuando te ocasione algún tipo de dolor, estamos hablando de que el evento repentino también es doloroso, ¿sí? Y un tercer ingrediente para poder conformar y definir el conflicto biológico es que este evento repentino
y doloroso, también se vive en soledad. ¿Qué quiere decir esto? No significa necesariamente que estés completamente solo al momento de vivir este evento repentino y doloroso. También significa que puedes estar rodeado de mucha gente, sin embargo, desde tus emociones, desde tu forma de percibir el evento que estás viviendo de manera repentina y dolorosa, no puedes procesar adecuadamente tus emociones, y además te es muy difícil poder compartirlo con otras personas en ese momento. Te es difícil que tú puedas ya sea compartirlo y ser comprendido por otras personas y además procesado emocionalmente en ese momento. Eso es lo que forma un conflicto, ¿sí? Entonces, a partir de aquí me gustaría recomendarles, me gustaría pedirles que escriban, pongan por escrito todos los conflictos que han vivido recientemente o algunos conflictos que ustedes consideren como muy sobresalientes en su vida personal, ¿sí? Cosas que vivieron de manera repentina, que fueron dolorosas en su momento, aunque ahorita ya no lo sean, pero que en su momento fueron dolorosas y que las vivieron en soledad, es decir, que no pudieron procesar fácilmente esos eventos y además no pudieron compartirlo con otros, sobre todo por sentir que los otros no iban a poder comprenderles lo que estaban ustedes viviendo, lo que ustedes estaban experimentando, ¿sí? Muy bien, entonces, primera actividad, empiecen a hacer una lista no muy grande, también para que seamos prácticos, de eventos, ya sean recientes o pasados, que vivieron de manera repentina, que fueron dolorosos y que no pudieron compartir, no se sintieron comprendidos o acompañados emocionalmente para procesar rápido ese evento a la hora de recibir esa noticia o de vivir ese evento. Muy bien. Entonces, esto es el conflicto. Estos eventos repentinos, estas noticias repentinas que fueron dolorosas y vividas en soledad, a lo cual el Dr. Hammer lo llamó DHS o Dirk Hammer Syndrome, es decir, el síndrome de Dirk Hammer. Dirk Hammer, en honor al nombre del hijo del Dr. Hammer, Dirk, que falleció en consecuencia de un atentado, y que esto fue lo que dio el origen a las investigaciones del Dr. Hammer, ¿sí? Entonces es el síndrome de Dirk Hammer o conflicto. Nosotros lo vamos a mencionar como conflicto y ya explicamos a qué tipo de conflicto nos estamos refiriendo. Entonces explica el Dr. Hammer que un conflicto va a dar origen a una reacción del cuerpo, una reacción biológica natural del cuerpo que se va a poner en defensa de aquello que está representando una amenaza para nosotros, que es el conflicto. Y a esto le llama el Dr. Hammer el programa especial con sentido biológico o SBS. Y entonces ya tenemos la ruta de cómo se va conformando o cómo se va transformando un estrés emocional en una enfermedad. El estrés emocional es el conflicto y este, al vivirse, activa de inmediato a una respuesta biológica natural de protección del cuerpo, de defensa del cuerpo, para poder hacer frente a las amenazas aparentes o reales que vienen junto con el conflicto. Y esa reacción biológica, ese programa especial con sentido biológico, es el que nosotros nombramos enfermedad, que ya cuando lo analizamos más a detalle, nos damos cuenta que la enfermedad tiene un sentido mucho más científico, más biológico y más especializado que simplemente provocar algún malestar o alteración en el organismo. Y obviamente vamos a explicar
Esta alteración orgánica, esta alteración biológica, que es el programa especial con sentido biológico, es justamente la defensa en contra de las amenazas del exterior. Pero, antes de continuar explicando más a detalle este tema de cómo la enfermedad se convierte, o más bien el conflicto se convierte en enfermedad, me gustaría mencionar algunas de las causas principales por las cuales eventos de la vida que para unas personas no significaría nada, para otras prácticamente son el acabose de su vida. Hay causas específicas por las cuales un evento en particular de tu vida se puede convertir en un conflicto, más allá de eventos que, pues vamos a decir que por lógica se podrían convertir en eventos conflictivos, como un accidente, como un atraco, un asalto, como el recibir una noticia dolorosa o incluso vivir una catástrofe natural como un sismo, un ciclón, un incendio o un accidente ya sea de carretera u otro tipo de accidente. ¿Qué otros eventos que no son tan cotidianos en la vida normal de una persona, y subrayo normal, porque si tú estás viviendo de manera repetida, de manera periódica, eventos de los que acabo de mencionar, sobre todo accidentes, sobre todo asaltos, sobre todo eventos catastróficos inesperados, pero los estás viviendo de manera periódica en tu vida, eso en sí mismo ya es una causa de biodescodificar qué está pasando en tu vida, qué está pasando en tu psique, qué está pasando en tus emociones. Entonces, fuera de esos eventos, ¿qué otras cosas van a provocar que nosotros convirtamos un evento, incluso hasta un evento cotidiano, en un conflicto? Por ejemplo, en una vida de familia, en la vida de pareja, hay muchos eventos que se viven, muchas situaciones que se viven en pareja que terminan siendo conflicto. ¿Qué los provoca? ¿Realmente el evento en sí mismo ya es un conflicto? ¿O hay algo más que provoque que ese evento se convierta en un conflicto? ¿Qué sucede en la relación padres-hijos, hijos-padres? ¿Sí? ¿Será realmente la conversación entre padres e hijos? ¿Será realmente la vivencia entre padres e hijos lo que está provocando el conflicto? ¿O hay algunos otros factores que provocan que el evento se convierta en conflicto? Bueno, voy a mencionarte 6 diferentes causas de que un evento se convierta en un conflicto. Y me gustaría pedirte que aquí te pongas 100% concentrado, 100% concentrada en cada uno de los factores que te voy a mencionar. Y me gustaría que escogieras un evento, vamos a hacerlo más práctico. Me gustaría que escogieras un evento, una discusión, un desacuerdo fuerte que tengas con tu pareja, con tu hijo o con tu padre o tu madre. Vaya, escoge a un personaje que quieras, con tu jefe, con quien quieras. Y me gustaría que fuera algo fuerte, un evento fuerte, un conflicto fuerte que hayan tenido entre tú y alguna otra persona que ahorita en este momento te esté incomodando. ¿Ok? Vamos a hacerlo más práctico. Y en la medida que yo vaya mencionando cada uno de los 6 factores que vamos a repasar, me gustaría que fueras siendo honesta, siendo honesto contigo misma, cómo influyen estos factores en haber convertido ese evento en conflicto y como consecuencia debe de haber algún tipo de enfermedad, algún tipo de malestar, algún tipo de alteración, ya sea en tu piel, ya sea en tus órganos primarios, como puede ser el aparato digestivo o el aparato respiratorio, o si es más severo, el aparato cardíaco o el sistema cardíaco, el sistema renal,
De una vez ya te estoy dando más información al respecto, pero vamos a ir viendo. Vamos a ir explicando cómo cada uno de estos 6 factores que te voy a mencionar pueden provocar un evento que para algunas otras personas pudo haber sido algo sencillo, simple de manejar, de resolver o incluso sin importancia, pero para ustedes se convirtió en un verdadero conflicto. Digo ustedes, entre tú y la otra persona en cuestión de este evento que te estoy pidiendo que escojas de entre todos los eventos de tu vida, ¿sí? Muy bien, ya lo tienes por escrito, ya sabes de qué es lo que vas a analizar a lo largo de este estudio. Muy bien. Primer ingrediente o primer factor que puede provocar un evento simple, un evento cotidiano en un conflicto. El primer ingrediente o el primer factor que vamos a mencionar aquí se llama idealizar. La idealización es una de las principales razones por las cuales un evento común y corriente puede convertirse en un conflicto. ¿Por qué? Porque para empezar, lo primero que uno idealiza, por lo general, es a la otra persona, sobre todo cuando uno va iniciando las relaciones con esa persona o cuando se trata de un papá, una mamá, o un hijo o una hija. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces has escuchado la expresión es que yo espero que tú, o yo esperaba que tú, o inclusive la gente perfeccionista dice, es que yo esperaba más de ti? ¿Has escuchado esas frases? Bueno, pues esas personas, por lo general, van a convertir eventos que pudieran ser más manejables, más llevaderos, en conflicto. ¿Por qué? Porque yo esperaba de ti algo más, algo mejor. Yo esperaba que tú fueras de tal manera o de tal otra manera. ¿Sí? Ese idealizar es que tú te ves inteligente, es que tú te ves capaz, es que tú te ves fuerte, es que tú te ves esto, tú te ves lo otro, tú te ves aquello. Y entonces es nuestra propia idealización del otro el que nos va a provocar esta situación de dolor y además de soledad, porque dime sí o no, después de que tú tienes un problema, una discusión fuerte con alguien y no llegan a ningún acuerdo y hay una ruptura, ¿a poco no te sientes solo? ¿A poco no te sientes como desolado, abandonado, en solitario? ¿Verdad que sí? Muy bien. Muy parecido a este factor, hay otro factor que también provoca que un evento cotidiano, un evento común se convierta en un conflicto. Y estos son las falsas expectativas, ¿sí? Entre la idealización y las falsas expectativas provocamos nosotros lo que llamamos la decepción. Y aquí me atrevería a enmarcar una frase que me gustaría que tomes en cuenta a partir de hoy. Nadie, absolutamente nadie, te decepciona, nadie te defrauda, sino que lo que realmente sucede es que nadie puede cubrir tus expectativas ni llenar tus ideales, y mucho menos si esta persona no sabe qué esperas de ella y qué crees tú de ella. Si no hay esa comunicación, es imposible que alguien te pueda leer la mente y saber qué esperas de ella y cómo ves tú a esa persona. Además, aun cuando hubiese esa comunicación, una cosa es lo que tú esperas de esa persona, una cosa es lo que tú creas que esa persona es y que se lo comuniques, y otra que te asegures que realmente
esa persona está comprendiendo tu mensaje. Y esto es una situación, este es un tema de patrones del lenguaje, modelos del lenguaje, que analizaremos en otro capítulo porque es algo muy, muy extenso y es algo muy importante de aprender si queremos nosotros mejorar la comunicación con todo tipo de ser humano. Ahora bien, nadie te decepciona, sino que son tus expectativas y tu idealización las que no se cumplen en el otro, y no es que el otro te haya fallado, es que el otro simple y sencillamente no pudo vivir su vida a la altura de lo que tú esperabas que él fuera. Es algo así como si tú esperaras que tú fueras un director de cine y la otra persona sea un actor. Bueno, en el caso del cine profesional, pues por eso les pagan a los actores, porque ellos saben darle vida a un guión, a lo que un director de cine espera que el actor haga. De hecho, para eso también son los castings, para escoger a la persona que le dé la mejor interpretación al personaje y a la descripción de un guión. Pero para eso estudiaron y para eso se entrenaron. Pero en la vida cotidiana todo el mundo espera ser el director de su propio teatro, de su propia obra, y esperar que los demás sean los actores de su obra personal, y peor aún, esperar que sepan cuál es el diálogo y cuál es la caracterización que tienen que hacer para satisfacerme en el montaje de mi obra personal de teatro. Es muy parecido a lo que ocurre en la vida. Lamentablemente la vida no es así, porque cada uno de nosotros está viviendo su propia vida, mas no imaginándose que es parte del elenco de la obra de teatro de fulano, de fulana, de mengano o de mengana, de tu papá, de tu mamá, de tu hijo, de tu hija. No, o de tu pareja. No, eso es imposible. Esto da como consecuencia un siguiente factor que también provoca que las expectativas, o más bien que los eventos normales, se conviertan en conflicto. Tras las experiencias que tienes una y otra vez en tu vida, con las decepciones que tienes con las personas a lo largo de tu vida, entonces vas formando en tu mente patrones de pensamiento que los expresas, los platicas, los comentas, ya sea contigo a solas, con alguien que tú esperas que te escuche, que también termina decepcionándote, defraudándote, ese famoso amigo o famosa amiga con quien tú te acercabas a contarle tus penas y que después resulta que fue y con el chisme a otros les contó las cosas que tú le confiaste en confidencia. Entonces, esas historias que tú cuentas, no solamente se las contaste a estas personas. Esas historias son las historias que te cuentas día con día, de manera repetida, de manera frecuente. Cada que te despiertas, o incluso hasta durmiendo muchas veces, te estás contando esas trágicas historias que viviste, en donde alguien te lastimó, en donde alguien te decepcionó, en donde alguien no cumplió tus expectativas y quebrantó, rompió tus ideales. ¿Sí? Y eso se convierte en patrones mentales. Y estos patrones mentales a su vez se convierten en anteojos, se convierten en cristales a través de los cuales empiezas tú a interpretar la vida. Y por eso es que terminas repitiendo las frases coloquiales que también otros que vivieron el mismo proceso repiten a cada momento. ¿Sí? Es que nadie me entiende. Todos me odian, nadie me quiere, mejor me como bueno, etcétera, ¿no? Entonces, si vas siguiendo mi lógica, si vas siguiendo este razonamiento, cómo este tipo de factores pueden provocar que un evento tan común, tan cotidiano, pueda convertirse en un conflicto en tu vida.
Ya cuando tú te empiezas a contar estas historias y empiezas a ver el mundo y empiezas a interpretar el mundo desde estas historias, ya prácticamente estás haciendo que toda tu vida se convierta en ese tipo de conflictos, ese tipo de malestares, ese tipo de problemas en donde tú eres la víctima y los demás te odian. ¿Te suena todo esto? Tú eres la víctima y los demás no te entienden. ¿Te suena todo esto? ¿Te hace sentido todo esto que te estoy diciendo? El siguiente factor que te voy a mencionar es, ya una suma de todo esto, no tomar el timón de tu mente. Y esto va a provocar que cuando tú vivas un evento, el que sea, aunque ya no tenga nada que ver con aquella situación difícil que viviste con aquella persona, ese que anotaste, que estamos analizando, cuando tú estés conviviendo con otras personas o estés incluso escuchando algún video, algún podcast, alguna información, y de repente escuches una frase muy similar a aquella frase que detonó el problema entre tú y aquella otra persona, entonces tu mente de inmediato va a caer en uno de los patrones del lenguaje, que puede ser una generalización, que puede ser una selección y omisión, o incluso puede ser una distorsión. Y como te dije, esto te los voy a explicar en otro programa, en otro capítulo, porque es muy importante que lo analices. Porque casi siempre aquí la gente dice, no, yo no pienso así, yo no vivo así. Discúlpame, pero ese es el pan de cada día de tu mente, de nuestras mentes, de cómo va a descifrar el lenguaje. ¿Sí? Entonces, cuando tú escuchas una palabra o una frase que te conecta con uno de esos eventos ya conflictivos que tienes en tu vida, en automático todo el mensaje de esta nueva información que tú recibes se pierde. Y lo que va a suceder en consecuencia es que de inmediato ese evento lo vas a interpretar y lo vas a etiquetar como similar a aquel evento en cuestión, y obviamente lo vas a convertir también en conflicto, aunque no tenga nada que ver con tu conflicto anterior. Quiero que pienses en otras personas, en tus amistades, en tus compañeros, compañeras, las amigas del café o los cuates del antro, y recuerdes las conversaciones que has tenido con ellos, y recuerdes sus conversaciones, y dime si sí o no ves reflejados estos modelos, estos patrones, estos factores que hemos mencionado hasta este momento. Dime si sí o no los has escuchado en ellos. Y que tú dices, ay, pero ¿cómo es posible? Si la solución es tan fácil, no debería de pensar de esta manera. Se está ahogando en un vaso de agua. ¿Te pasa o no te pasa? ¿Lo has experimentado con tus amistades? ¿Sí o no? Muy bien. Vamos al quinto factor. El quinto factor se llama incongruencia entre los patrones de pensamiento, que son ya toda esta ruta que ya venimos describiendo, y las leyes naturales. Y esto también lo vamos a ver en otro episodio aparte, porque hablar de la congruencia de los pensamientos humanos y entre el pensamiento humano, la congruencia entre el pensamiento humano y las leyes naturales también requiere un análisis muy particular y detallado, y nos va a llevar un tiempo entenderlo, que no es muy difícil entenderlo, pero sí es importante darle su tiempo para comentarlo, para desglosarlo y que sea ampliamente comprensible. ¿Sí? Y por último, me gustaría terminar hablándote del factor más criminal de todos, porque para empezar, este factor es muy difícil de manejar en la mente del ser humano, porque el ser humano no sabe
si abrazarlo y defenderlo cual su vida misma, o rechazarlo y expulsarlo cual serpiente venenosa. Sí, aquí es donde es donde se crea la principal causa de los conflictos. Y este factor se llama ego, el ego personal. Ese estado mental y emocional en donde yo siempre tengo la razón, yo siempre tengo la verdad, yo soy el bueno de la historia, el bueno de la película, y todos los demás están equivocados, todos los demás están engañados en una falsedad, y además todos los demás son villanos, son agresores, son incomprensibles, son etcétera, 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 el calificativo que tú les quieras dar. Y todo esto provoca que incluso una sola palabra que la otra persona diga de manera incorrecta para tu mente, para tus patrones mentales, sea causa de que tú casi quieras estrangular a la otra persona, quieras eliminarla del mapa. Y dime si sí o no te hace sentido lo que te estoy diciendo. Entonces, la gran mayoría de los eventos que vivimos día con día ni siquiera son en sí mismos conflicto, como los que mencionamos al principio, como un asalto, un accidente, del tipo que sea el accidente, pequeño, grande, una catástrofe, un siniestro como un incendio natural o artificial provocado, o un desastre natural como un sismo, un huracán, un ciclón. No, estos son eventos cotidianos, estos son eventos de convivencia, y que por estos factores que ya te mencioné, provocamos que se conviertan en un conflicto. Al ser repentinos, al causarnos algún tipo de dolor, porque puede ser tristeza, enojo o frustración, pero esos nombres también son nombres que recibe el dolor, y que además se viven en soledad, porque esa es la razón por la que tú sientes que nadie te comprende, que nadie te entiende. Eso es un conflicto. Y entonces, cuando se vive un conflicto, esa parte de la psique que está interpretando el evento externo como un conflicto, entonces ahora lo va a procesar la mente a nivel cerebral, en el cerebro, y el cerebro va a identificar el conflicto en cuestión, y entonces el cerebro tiene un archivo de información que dice: tal parte del cuerpo está diseñada para defender a todo el organismo de vivir el conflicto que se está viviendo en este momento. Y entonces el cerebro, ya el cerebro, la masa encefálica, tiene diferentes sectores, diferentes terminales, a donde llega toda la información, donde está la conexión con todos los órganos y los tejidos del cuerpo. Y entonces dice: ok, si este conflicto está diseñado para que tal órgano o tal tejido del cuerpo lo procese, vamos a mandárselo a él para que se prevenga, para que actúe en defensa de todo el cuerpo, en defensa de la vida misma, y descifre el conflicto, encuentre la solución al conflicto y nos libere de las amenazas que vienen con el conflicto. Y entonces el cerebro directamente le manda la señal a ese órgano o a ese tejido del cuerpo, y ese tejido, cuando recibe la información, que es mediante neuroquímicos, mediante hormonas y mediante señales de voltaje específicas en el sistema nervioso, se activa ese órgano o ese tejido, y una de dos: altera su forma o altera su función,
para empezar a resolver o encontrar la solución al conflicto en cuestión. En eso consiste la ciencia de la biodescodificación clínica. Aquí te lo estoy diciendo de una manera muy breve, muy sencilla, muy directa. Pero justamente esta es la materia de la educación en biodescodificación, de la formación en biodescodificación. Entender este proceso del evento vivido o psique, cómo, en qué parte del cerebro lo recibe, qué órgano es el que está dirigido por esa parte del cerebro y entonces cómo es que ese órgano va a reaccionar para defender al organismo completo mientras encuentra la solución al conflicto que se le ha encomendado y poder resolver el conflicto y liberar entonces al cuerpo, al cerebro y a la psique del conflicto vivido. Esto te lo dejo como una introducción a la biodescodificación, pero con los detalles que vimos de qué factores generan los conflictos y entonces por qué es que vivimos cotidianamente con diferentes tipos de malestares, sean chiquitos o grandotes, pero malestares en sí. Entonces, vamos a analizar más adelante otros detalles importantes que tienen que ver, como ya dijimos, vamos a analizar la congruencia o la incongruencia entre los patrones de pensamiento y las leyes naturales y vamos a ir profundizando en la materia de la biodescodificación clínica. Me dio un gusto que estuvieras conmigo el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda suscribirte, dar like y activar la campanita para que recibas notificaciones y que este contenido no solamente te beneficie a ti, sino a muchas más personas. Compártelo. Nos vemos en la próxima.